Jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase del curso de Historia Universal. Nos habíamos quedado la vez pasada en el final del Imperio Napoleónico. Estamos más o menos por el año 1815. A raíz de su caída, las potencias europeas decidieron organizarse y realizar una conferencia o un congreso internacional. Llamado internacional, ¿por qué? Porque cerca de 90 países o diplomáticos de 90 países asistieron. Se llamó el Congreso de Viena. El Congreso de Viena tuvo la particularidad de reestructurar las fronteras y los mapas políticos de Europa después de la caída del régimen napoleónico. Entonces vamos a ver que fue organizado por el primer ministro austríaco Clemente Metternich, o Metternich, como le dicen algunos, ¿no? Metternich. Él era canciller de Austria. Vamos a ver que tuvo también representantes de otros países que formarían después una alianza europea para preservar el absolutismo en Europa. Estamos hablando de Prusia, el canciller, el rey, ¿no? El rey Federico Guillermo III. Guillermo III. Estamos hablando de Rusia, el zar Alejandro I, aquel que venció a Napoleón en la campaña rusa, ¿no? El zar Alejandro I y su ministro Nesselrode, que era su canciller. Inglaterra, el rey de aquel tiempo era el rey Jorge III. Jorge III. Gobernaba interinamente su hermano Jorge IV. Te dirá por qué, porque Jorge III tenía pues locura. Jorge IV asume el poder en 1829, pero para aquel tiempo, 1815, Jorge III era el gobernante. Era joven, pero tenía locura. El gobierno estaba llevando un consejo de estado familiar donde presidía Jorge IV, aunque los documentos lo mencionan como rey Jorge III. Bueno, entonces todos estos representantes de estas naciones, pues principalmente y otras más, decidieron reestructurar pues el nuevo orden europeo después de la caída de Napoleón. Entonces vamos a ver que estos emperadores pues hicieron acuerdos, ¿no? Acuerdos no solamente tipo políticos, sino también económicos importantes. Por ejemplo, Inglaterra, quien también mandó a su primer ministro Castlereagh, y a Hardenberg, que era de Alemania, su canciller. Hardenberg, este es el canciller de Alemania y este es el canciller inglés, propusieron pues hacer acuerdos de tipo comercial. Uno de ellos fue la propuesta de la eliminación de la servidumbre y de la esclavitud en los países europeos. Los ingleses acordaron también la libre navegación en todos los ríos de Europa. ¿Por qué? Porque Inglaterra consideraba importantísimo el comercio. Ese comercio que le estaba trayendo pues, beneficios en la expansión de nuevas rutas comerciales y al mismo tiempo para obtener materias primas para su creciente industria, ¿no? Ya se estaba siguiendo el capitalismo, mejor dicho, se estaba siguiendo la primera revolución industrial en Inglaterra, estaba en pleno auge, ¿no? Ya estaban experimentando los ferrocarriles y las máquinas de telar estaban a toda actividad. Entonces, Inglaterra propuso eso, ¿no? Propuso pues la libre navegación en los ríos y en los puertos europeos. Asimismo también abolir la trata de esclavos y resolver los problemas políticos de Europa de manera conjunta, ya no separada. El hecho de que hubieran 16 años de guerra con Napoleón les enseñó a ellos de que deberían unirse cada vez que surgiera un conflicto en Europa y poder sofocarlo, ¿no? Siempre y cuando obedeciera sus intereses también de ellos, ¿no? Porque si era a favor del absolutismo, ellos dejarían libre la situación. Entonces vamos a ver que también tuvieron acuerdos, ¿no? Este Congreso de Viena le otorga paz a Europa por lo menos unos 40 años. Vamos a ver que hay revoluciones de tipo social que se dan pues casi 40 años después y que traen por tierra ya sus acuerdos, su fuerza absolutista. Entonces,
En los acuerdos de tipo, pues, de demarcación política y de desmembración de Francia, que fue el país, pues, que tenía que reparar los daños de guerra, te comprenderás, son 16 años de guerra que tuvo que soportar Europa. Prácticamente muchas ciudades, muchos territorios dedicados a la agricultura fueron prácticamente diezmados, ¿no? Como decían los campesinos, una guerra, una desgracia completa. ¿Por qué? Porque arruinaba y saqueaban, los soldados de Napoleón saqueaban los campesinos, ¿no? Y les robaban prácticamente sus ahorros de todo un año, ¿no? Los condenaban, pues, a estar enganchados a una servidumbre y al abandono del campo, ¿no? Quizás eso sería el problema de que también se podía cernir sobre Europa una pobreza y una hambruna, ¿no? Con la cual ellos querían también reconquistar los territorios americanos, sobre todo los coloniales. Entonces, estos 16 años de guerra, pues, tuvieron muchos problemas económicos para el viejo continente, para Europa. Como vuelvo a repetir, inclusive Napoleón decreta el bloqueo continental contra Inglaterra, ¿no? Ese bloqueo continental prácticamente estuvo a punto de arruinar el comercio inglés, ¿no? Y eso hubiese traído, pues, una repercusión a nivel mundial, ¿no? Felizmente no se produjo, ¿no? Entonces vamos a ver, pues, que el aumento de la población también hacía necesaria de que se produjera la paz, de que no podía, pues, un solo país dominar tantos territorios en Europa. Era prácticamente una utopía, ¿no? Era algo que pisoteaba las nacionalidades y los sentimientos de libertad de dos países europeos que ya se iban a formar con el correr del tiempo, ¿no? Como Bélgica, que nace en 1830. Entonces, los acuerdos principales en cuanto a la desmembración de Francia como país o potencia colonial de sus territorios están bien marcados, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que el Imperio Austrohúngaro obtiene algunos territorios en el centro de Europa, su influencia sobre todo en los estados prusianos del sur, sobre todo Baviera. Prusia adquiere la parte norteña, la llamada Prusia Oriental, y Pomerania. Adquiere también Prusia Renana y también los territorios de la Confederación del Rin, que los utilizará después para formar la Conferencia Germánica y su posterior unificación en 1870. O 71. Rusia adquirió Polonia, adquirió también Finlandia y adquirió también la región de Besarabia, que estaría, pues, dentro de sus planes de poder expandirse hacia los Balcanes. Inglaterra no adquirió colonias en Europa, adquirió puertos estratégicos en lugares importantes de comercio. Gibraltar, en la parte sur de España, la isla de Malta, junto a Italia, adquirió la libre navegación en el Mediterráneo, la isla de Chipre, la isla de Ceilán, algunos puertos pequeños en África, ¿no? Con el objeto de hacer mayor su comercio, y adquirió dos colonias importantes de Francia. La principal, que era casi una colonia de Francia, fue Egipto y posteriormente la India. Entonces vamos a ver que allí es donde Inglaterra comienza su explotación colonial libre de cualquier influencia o demanda extranjera. Entonces vamos a ver que este Congreso, pues, sienta la base de Europa y le otorga paz por lo menos unos 30 o 40 años, como bien se dice en la información. Entonces, vamos a ver que posterior a esto sucede una reacción absolutista en Europa. Vamos a ver, ¿no? Para que usted tenga idea de los representantes, ¿no? Austria, de nuevo se le explico, el rey Francisco José I, Metternich, su canciller, se llamaba Clemente, ¿ya? Clemente Metternich, era él, Clemente Metternich. Por los siguientes 30 años, 20 o 30 años, su nombre figurará, pues, en la historia universal, ¿no? Como uno de los gestores formitos del absolutismo europeo de aquel tiempo. En Prusia estaba el rey Federico Guillermo III gobernando y su primer ministro, el señor von Hardenberg, ¿no? Que era el que coordinaba las acciones del Estado prusiano. En Rusia estaba el zar Alejandro I y su primer ministro de apellido Nesselrode. Y mientras que en Inglaterra estaba el primer ministro Castlereagh y el rey Jorge III, aunque en algunos libros de historia aparece también Jorge IV como representante. La reina Victoria recién comenzaría a gobernar en 1800
1839 hasta 1901. Es la llamada época victoriana, eso es posterior. Como vuelvo a repetir, todos estos mandatarios son, y más otros representantes de otros países, se reunieron en este tiempo, ¿no? El 9 de noviembre el 2 de noviembre de 1814 comenzó el Congreso y terminaría el 9 de junio de 1815, casi en vísperas de la batalla de Waterloo. O sea, se había formado antes del regreso de Napoleón y la restauración y quizás los últimos 100 días del Imperio Napoleónico, ¿no? Que quiso retomar el poder en Europa y no lo consiguió ya. Fue vencido por Lord Wellington en la batalla de Waterloo. Bueno, entonces, la idea está clara, ¿no, jóvenes? Acá lo interesante de destacar es que este Congreso, pues, trata de reestructurar el nuevo orden europeo y de otorgarle paz a Europa, pero una paz, pues, basada en su dominio absolutista. Vamos a ver entonces eso en Europa. Reacción absolutista en Europa. Reacción absolutista europea. Reacción absolutista en Europa, estamos hablando de 1818 hasta 1825, más o menos. Aunque algunos dicen hasta 1830, pero hay que tenerlo en cuenta. En los años acá sí ya tienen algún peso, pero quizás sea hasta 1830. Entonces vamos a ver. Las guerras napoleónicas forman, pues, a través de los años, un sentimiento de nacionalismo en los territorios europeos, ¿no? Esta identidad nacional y también al mismo tiempo cultural va a determinar dos bandos contrapuestos en cada país. ¿Cuáles son? Fueron los liberales y fueron los monarquistas o absolutistas. Entonces, la reacción de los absolutistas ante esos intentos de independencia de los liberales fue la de consolidar el poder mediante una unión. Vamos a ver que la primera de ellas se llamó la Santa Alianza. La Santa Alianza. Usted si analiza algún libro de historia concerniente al tema o información, se va a encontrar con este nombre, ¿no? La Santa Alianza. Fue formada a iniciativa del zar de Rusia, Alejandro I, que consideraba que el triunfo sobre Napoleón se había debido a la intervención de la providencia divina y de la ayuda de Dios. Por eso le llamó Santa Alianza. Entonces fue formado por Rusia, Prusia y Austria. Es decir, su objetivo era velar que cada uno de estos tres países mantuvieran su régimen monárquico absolutista. Es decir, el llamado status quo, estado quieto de la situación. Eso se llama status quo, estado quieto, estado en paz de estos territorios, aplastando pues a los movimientos independentistas que pudieran presentarse. Vamos a ver que en Rusia en 1823 se presenta un problema, ¿no? De intento revolucionario por parte de la nobleza militar rusa, ¿no? Llamados cadetes, que hicieron un tipo de movimiento llamado de los decembristas, ¿no? Diciembre de 1823, que fue aplastado por la oficialidad zarista de aquel tiempo, ¿no? Todavía no estaban maduras las condiciones, como diría más tarde Lenin, ¿no? Un revolucionario del siglo XX. En Prusia vamos a ver que se trataba de mantener el control de los estados de Pomerania, de Silesia, de Prusia, Renania, Westfalia, Schleswig-Holstein y otros territorios que serían los futuros landes alemanes de hoy, pero que eran mayormente norteños. No se olvide que Austria dominaba los del sur, o tenía cierta influencia sobre ellos. Además, Austria no quería para nada otorgar un margen de libertad a Italia porque iba a perder sus territorios, sobre todo Tirol, Trieste, Istria, Dalmacia, Venecia y las provincias de Lidia, que estaban en el territorio de lo que es Yugoslavia o Eslovenia, ¿no? Entonces vamos a ver que estos tres países conforman la llamada Santa Alianza. Pero la Santa Alianza fue pues más una unión de tipo moral y hasta
cierto punto religiosa, aunque hay religiones ahí contrapuestas, porque Rusia en mayoría era ortodoxa, es ortodoxa, Prusia era pues protestante y Austria católica, ¿no? Entonces la Santa Alianza más fue una nómina. En cambio, vamos a ver que la llamada cuádruple alianza sí tuvo una acción más eficaz. La cuádruple alianza. La cuádruple alianza, ¿no? La cuádruple alianza, que fue una unión ya más de tipo pues, político y económico, ya se hizo de 4 países. Estaban los 3, Rusia, Prusia, Austria, y se une Inglaterra. Entonces, su intento fue pues entonces, al igual que en el Congreso de Viena, mantener el orden europeo, el status quo y sobre todo, mantener los regímenes absolutistas o monárquicos en Europa. Esta cuádruple alianza se forma a raíz de la iniciativa del primer ministro inglés Castlereagh, o Castlereagh, como usted lo puede ver en sus libros de historia, ¿no? Estos 4 componentes o países declararon una política llamada política de intervención. ¿En qué sentido? En que si la paz de cualquier país europeo estuviera amenazada por cualquier revolución liberal, ellos intervendrían hasta con la fuerza de las armas. Y eso lo lograron bajo 5 congresos que realizaron en Europa entre 1828 y 1823. El primer congreso se llevó a cabo en la ciudad alemana de Aquisgrán. El congreso de Aquisgrán. En ese congreso, en 1818, tomaron como pretexto de que los jóvenes revolucionarios alemanes de aquella época tuvieron la intención de, como se conmemoraban el 3er aniversario de la Reforma Protestante de 1517, ellos comenzaron a hacer una agitación revolucionaria en el país, buscando su unidad, buscando un sistema electoral y un parlamento, igual que Inglaterra. Entonces, la cuádruple alianza se une para darle fuerza política y militar para que fueran aplastados, estos revolucionarios fueran acallados, ¿no? Entonces, el segundo congreso, Ramiro, ¿quieres el libro? Ya. El segundo congreso se va a llevar a cabo en la ciudad alemana de Karlsbad. Al año siguiente, 1819. También contra la agitación revolucionaria de los alemanes. Jóvenes alemanes que pedían, pues, una unión nacional y un parlamento y una monarquía tipo constitucional. Miren qué pedidos políticos tan interesantes de aquel tiempo, ¿no? ¿Cómo está? Entonces, ¿qué sucede? Aquí ya en este tipo de congreso, los 4 grandes admiten en este año lo admiten a Francia. Francia, el país vencido de la guerra napoleónica, se es admitido porque era monarquía absoluta. Estaba gobernando Luis XVIII. No se olvide que cuando cae Napoleón estaba Luis XVIII en el reinado de Francia. Se vuelve una monarquía tipo, digamos, absolutista, aunque también había un parlamento que estaba controlándolo, pero no tenía la fuerza y eficacia como Inglaterra. Francia tenía su ministro llamado Talleyrand, que desempeñó una labor muy importante en esta unión y en el Congreso de Viena que vimos anteriormente. Entonces, en esa reunión se le admite pues a Francia como potencia de la cuádruple, ya no se la cuádruple, sino quíntuple alianza. El tercer congreso se reunió en la ciudad de Troppau. ¿Dónde queda Troppau? Troppau es una ciudad de lo que hoy es actualmente la República Checa, en aquel tiempo parte del Imperio de Austria-Hungría. La reunión fue en 1820. Entonces, en ese congreso se vio el caso de la juventud revolucionaria de aquel tiempo, entre comillas, juventud revolucionaria de Austria, que quería la caída del régimen de Metternich, ¿no? Y la conformación de un gobierno, pues, monárquico y que hubiera incluso sufragio, como lo hubo en Francia en la época republicana de 1793.
3, no se olvide usted. Entonces, ellos hicieron eso, ¿no? Entonces, ellos acordaron en este Congreso también que cualquiera de estos 5 países podía intervenir. Si pasaba un problema en Prusia, todos los países mandaban ejércitos para aplastar ese movimiento revolucionario que sucedía en Prusia, sin cualquiera de ellos, ¿no? Ese fue su acuerdo principal en este Congreso. El cuarto Congreso se llevó a cabo en la ciudad de la actual República de Serbia, la ciudad de Laivac. En otros libros usted la va a ver con otros nombres. Ljubljana, claro, más o menos es el nombre así, ¿no? Es una ciudad de la actual República de Serbia, ¿no? Aunque me parece que es Eslovenia, me parece principalmente que estaba sobre Croacia en la desintegración de la República Yugoslava en 1991-92, ¿no? Se llama Laivac. Entonces, en esa ciudad, ellos, los 4 o 5 grandes, decidieron intervenir para aplastar el movimiento revolucionario que había depuesto al rey Fernando I de la zona, ¿no? Del territorio, y aplastar ese movimiento revolucionario izquierdista, por decirlo así, mandado por varios intelectuales, entre los cuales figuraba el famoso periodista Silvio Pellico, ¿no? No sé si usted alguna vez lo va a leer, lo va a encontrar allí, ¿no? Bueno, entonces el quinto Congreso se estableció en la ciudad de Verona. Verona es una ciudad de Italia, pero que en aquel tiempo pues era territorio de, estamos hablando de 1922, estamos hablando pues de, en aquel tiempo era territorio de Austria-Hungría. Se olvide que Italia estaba desmembrada en 8 estados. Estaba Piamonte, Cerdeña, Sicilia, Nápoles y estaban los estados pontificios, ¿no? Es decir, era una multitud de estados, nacionalidades que después se unirían, se lo vamos a ver posteriormente en el movimiento de unificación europeo y constituirían la nación italiana. En el Congreso de Verona, ellos acordaron pues otorgar a Francia la potestad de poder mandar 100.000 soldados a España y liberar al rey Fernando VII, que en aquel tiempo, en 1821, estaba prisionero de los revolucionarios españoles en la ciudad de Cádiz. Entonces, cosa que se lograría después, porque Fernando VII accedería de nuevo al trono en España, ¿no? Entonces, vamos a ver que a raíz de todos estos congresos, ellos robustecen su poder, pero solamente por estos periodos de tiempo, casi prácticamente hasta 1830. Entonces, ellos también tuvieron una intención, ¿no? Tuvieron una intención, pues, de querer intervenir en América, en estos países, miren. Rusia, Austria, Inglaterra y Francia quisieron intervenir en los asuntos americanos. Usted sabe que en esta fecha estaban dando los procesos de emancipación e independencia americana. En 1810 se liberaron las provincias o se declararon independientes las Provincias Unidas de Buenos Aires, Argentina. San Martín cruza el paso de Uspallata y el paso de Los Patos y con su ejército llega hasta Chile. Estamos hablando de 1818. Por el norte, Bolívar ya estaba derrotando a los realistas en la batalla de los Llanos del Orinoco, en la célebre batalla de Carabobo. Estamos hablando en 1819. Y estaba avanzando hacia el sur ya para llegar hasta Boyacá, donde sería la siguiente batalla. Pero ahí nos detenemos en el tiempo. Ellos quisieron intervenir para restablecer esas colonias a favor de España. Es decir, que no hubiera proceso de independencia. El zar Alejandro tuvo la iniciativa incluso habló con el rey Fernando VII de España para que un ejército ruso avanzara por Alaska en ese tiempo era territorio ruso, avanzara y llegara hasta lo que es el oeste americano, que en ese tiempo no pertenecía a Estados Unidos sino a México, avanzar hacia el sur y llegar hasta América del Sur, 100.000 soldados para ayudar a España. O, en otros casos, llegar con sus soldados, desembarcar en las provincias de Buenos Aires y avanzar hacia el norte. Entonces, pero el zar Alejandro I, al enterarse de la derrota pues, de los españoles en la batalla de Maipú, estamos hablando de 1818, declaró pues vencida y perdida la causa pues europea en América del Sur. Ahora, para el año 1823, el quinto presidente de los Estados Unidos, el señor James Monroe,
también estableció una política de no intervención. La llamó la política de independencia americana, con la famosa frase América para los americanos. Entonces, él declaró que Estados Unidos se iba a declarar como uno de los principales guardianes de la libertad y de la república instaurada en los países de América del Sur y del centro y del norte del continente americano, ante cualquier peligro de injerencia extranjera. Vamos a ver que eso no se cumpliría en tiempos posteriores porque Estados Unidos dejaría pasar pues, a Inglaterra para que colonizara Belice, colonizara Jamaica y colonizara las Islas Malvinas o Islas Falkland, ¿no? Pero vamos a ver que para aquel tiempo pues hubo una defensa de los intereses americanos. Con esto concluimos la reacción pues absolutista europea y nos vamos a la reacción liberal europea. Vamos a ver que así como ellos tuvieron su momento, también los liberales tendrán su momento en Europa. Reacción liberal en Europa. La reacción liberal, a diferencia del absolutismo, fue de insurgencia. Y esta reacción de insurgencia se daría mediante la Revolución, 1830-1848. En clases anteriores, jóvenes que hemos tenido, hablamos sobre las revoluciones inglesas de 1648 y de 1688, que llamada Revolución Gloriosa. Aquí en Europa continental son de 1830 y 1848. Vamos a hablar de la Revolución de 1830. La del 48 también se da en el mismo país, pero se vaya más a Europa. Fue la Revolución en Francia. Revolución de 1830. La Revolución de 1830 es más una revolución política que una revolución económica o social. Es política. ¿Por qué? Porque el rey Luis XVIII no quería otorgar libertades políticas al pueblo francés. Entonces vamos a ver que este se levanta en armas. Vamos a ver que Luis XVIII pues, no quiso otorgarles el abaratamiento de censo electoral. Usted sabe que antes las personas no sufragaban de manera completa las personas, sino aquellas que daban carácter económico, ¿no? El sufragio universal no fue para todos en sus comienzos. Por ejemplo, en Inglaterra recién se da el sufragio universal en 1927. Antes solamente votaban las personas que reunían condiciones determinadas, principalmente de carácter económico, ¿no? Entonces, lo mismo pasaba en Francia. Los solicitantes de votos electorales presentaron pues, quejas al gobierno y de eso sobrevino pues, un levantamiento en armas del pueblo. Estamos hablando de los días 27, 28 y 29 de julio de 1830. Ese alzamiento militar, ese alzamiento popular, liderado en parte por alguna fuerza de la policía, logran pues la caída del rey o la renuncia del rey Luis XVIII. El famoso rey que había pues detentado el trono un tiempo a su hijo Carlos X. Carlos X, el famoso, se podría decir conquistador, el primero que incorpora la colonia de Argelia en 1830, en julio de 1830. La colonia de Argelia fue la colonia más grande que tuvo una potencia en África, ¿no? Era realmente grande, ¿no? Fue independiente recién en 1956. Entonces, Carlos X pues ordena la supresión de la libertad de prensa y la modificación de la ley electoral. Entonces, el pueblo se levanta en armas y conquista su derecho. El rey, pues, renuncia al trono y delega el cargo a el famoso Felipe, el príncipe Felipe llamado, me parece que era su hijo de Felipe Igualdad, aquel que votó en contra de Luis XVI, su primo, cuando fue ajusticiado en 1793.
Felipe Igualdad era su hijo, ¿no? Entonces vamos a ver que el duque de Orleans, como dice aquí la información, es el que detenta el poder y gobierna el país, gobierna Francia hasta 1848. Entonces, es un cambio principalmente de gobierno, solamente es político esta revolución, la de 1830, y la que vamos a ver también, la de febrero de 1848. Ojo, la de febrero de 1848, la de junio no. Entonces, este movimiento revolucionario de tipo liberal tendría repercusiones en otros países europeos. En Bélgica, como vuelvo a repetir, hubo un movimiento también revolucionario que otorgó la independencia a este país para septiembre de 1830. Se separa de la administración francesa y también de la tutela prusiana. Nace como país separado ya de Holanda por caracteres de seguridad nacional y también por criterios culturales. Vamos a ver también que repercute en Polonia. Los patriotas polacos también, pues, los patriotas polacos también, pues, aseguran su independencia evocando al célebre líder anterior, Tadeusz Kościuszko, que se enfrentó a las tropas de la zarina Catalina II. Nosotros en una época un poquito anterior. Entonces vamos a ver también que en Austria provocan movimientos revolucionarios también determinados, que provocan la inestabilidad del país. El rey Francisco I otorga pues libertades personales, aunque todavía mantuvo la dictadura, todavía mantuvo, el absolutismo. Y también en Portugal y también, sobre todo en España, en la primera guerra carlista de 1834 a 1839. La guerra de sucesión española, como también se conoce. Muy bien, jóvenes. Vamos a pasar ahora a la primera revolución del año 1848. La revolución que ocurre en Francia. Por eso, el padre del socialismo científico, Carlos Marx, dijo muy claramente que él heredaba el socialismo francés, el modelo socialista francés. O sea, las tres partes integrantes del marxismo serían, pues, la política económica de Inglaterra, el capitalismo, el socialismo francés y el idealismo alemán. Entonces, eso lo vamos a ver posteriormente en otra clase, ¿no? Cuando hablemos sobre la ideología socialista en contraposición al nacimiento del capitalismo y de sus efectos en Europa. La revolución de 1848, también en sus comienzos, en febrero, como digo, tuvo un carácter político. El rey Luis Felipe II y su ministro Guizot rehusaban abaratar el censo electoral, miren como es de 200 francos a menos. Los opositores organizaron la campaña de los banquetes. Usted en alguna información cuando encuentre eso se va a notar y va a decir, ¿por qué la campaña de los banquetes? Porque las campañas políticas de tipo meeting o de tipo manifestación estaban prohibidas en el país y ellos hacían sus arengas, sus reuniones en banquetes y comidas públicas. En los parques, en los parques hacían banquetes, mesas grandes y ahí discutían sus planes políticos. Los socialistas, estamos hablando pues de Proudhon, estamos hablando de Louis Blanc, estamos hablando de Adolphe Thiers, personajes políticos que después tomarían el poder en Francia cuando sucedió la guerra franco-prusiana de 1870. Inclusive mismo Lamartine, que tomaría el poder posteriormente, ¿no? Vamos a ver entonces que estas campañas de los banquetes tenían efecto, ¿no? Político grande. Entonces, el rey Felipe I los trató pues de prohibir en París. Entonces, esa prohibición daría origen ¿a qué? Daría origen a un levantamiento del pueblo. El levantamiento del pueblo comenzó el 22 de febrero de aquel año y para el 23 ya estaban pues ganando terreno. Estaban avanzando para el 24, el pueblo ya era dueño de la capital, era dueño de París. Entonces, ¿qué hizo el rey Felipe? Prometió todo, ¿no? Pero al final, al ver que no podía cumplirlo, tuvo que emigrar a Inglaterra y dejó el gobierno en manos de un consejo de Estado provincial donde estuvo un dirigente socialista llamado Alfonso de Lamartine, ¿no?
o Lamartine, ¿no? Alfonso de Lamartine. Detenta el poder. Entonces, el país estaba en inestabilidad. Estamos hablando de febrero de 1848. Entonces, ¿qué sucede? Para aquel tiempo, 1848, también, paralelamente a Francia, hubieron otros movimientos revolucionarios. En Austria se origina ya la caída del canciller Metternich. Por ejemplo, en Italia se da también levantamientos populares, pero que a raíz de la derrota del ejército de estos confederados en Custoza, pues los austríacos redoblarían pues su poder en las provincias orientales de Italia, con lo cual se restablecía el absolutismo. Y en Alemania también, como objeto de querer buscar la unidad nacional y la conformación de un parlamento. Vamos a hablar de la revolución de 1848, pero la de junio ya. La de junio de 1848. Imaginen esos tiempos de inestabilidad en este país, en Francia, ocurre otra revolución. Esta revolución ya es de tipo económica. Ya es de tipo económica reivindicativa. ¿Por qué? Porque la mayoría, la masa principal de personas que hicieron este movimiento eran obreros. Y esos obreros ya no querían volver a provincia. Las condiciones de vida ya se estaban tornando difíciles para el agricultor. Entonces ellos querían vivir en la ciudad y no tenían trabajo. Entonces, ¿qué hizo el gobierno provisional? Les otorgó pues los llamados talleres nacionales. Lo va a ver en los libros de historia o los libros de información adyacente al caso. Los talleres nacionales. Los talleres nacionales fueron intentos de ¿qué? De buscarles trabajo a ellos, sobre todo en costura y en textilería, que era pues el trabajo auge de aquel momento, ¿no? No se olvide que los famosos talleres ingleses nacían con el capitalismo, que vamos a hablar a continuación, ¿no? Entonces los talleres nacionales fueron una especie de instrumento con el cual ellos podían suavizar sus demandas, podían trabajar en ellos, pero vemos, mejor dicho, de que estos talleres nacionales no surtieron efecto, ¿no? No se consiguió el éxito económico en ello y más fueron pues focos de agitación revolucionaria. Entonces el pueblo se subleva de nuevo en París. Estamos hablando del 23 de junio de 1848, toman por 4 días la capital, pero el pueblo depone las armas y queda aplastada esa rebelión, a pesar de haber ganado, ¿no? Pero adquieren una experiencia política importante. Por eso les dije, Marx tomaría años después esa experiencia y hablaría del llamado socialismo francés. Entonces, jóvenes, que tuvo repercusión en Europa, por supuesto la tuvo, y también en el mundo. Entonces, vamos a ver, jóvenes, de que este momento liberal que le tocó vivir a Europa daría como consecuencia, pues, más libertad política, ¿para qué? Más libertad social y económica, ¿para qué? Al nacimiento de un fenómeno que hasta el día de hoy tiene otras repercusiones en el mundo. La revolución industrial. Ese es nuestro tema en este momento. La revolución industrial. ¿Qué es la revolución industrial, profesor? Es aquella revolución que no sucede en un campo de batalla ni en una toma de poder, pero sí sucede en ¿qué? En décadas y décadas de producción. Es el proceso de transformación de una sociedad que vivía pues a expensas de una agricultura y de una industria manual o una industria pues manufacturera o una industria de procesamiento gracias al maquinismo. Entonces vamos a ver que la revolución industrial va a dar como origen a un nuevo modo de producción en el mundo que hasta actualmente nos rige. Es el capitalismo. El capitalismo. Ahí está. Entonces, revolución sería la transformación de la sociedad europea y mundial que antes vivía a expensas de la agricultura y de sus productos de ella y del producto manufacturero, es cambiado ahora por una producción en masa de productos. Las materias primas siguen, la agricultura sigue,
Pero esta agricultura va a ser ahora ya no la base principal de la economía, sino va a ser el elemento que va a otorgar las materias primas para que esos productos que se elaboran en las grandes fábricas, ya no de manera manufacturera, sino en las grandes fábricas, se van a producir en gran masa y en serie. Eso dará origen ¿a qué? Al tercer modo de producción más grande y completo de la historia de la humanidad. No se olviden, jóvenes, que en primera y secundaria hablamos sobre el esclavismo. ¿Qué es el esclavismo, profesor? Era un modo de producción en el cual se explotaba la mano de obra de la persona a quien uno tenía su derecho de vida o muerte, el esclavo. Tenía que trabajar. La persona, el dueño del esclavo no trabajaba el esclavo. Entonces, pero tenía pues que darle vivienda y alimentación. Este modo de producción acaba paralelamente en que se da el modo de producción el modo de producción feudal, o también llamado de la servidumbre. En la servidumbre, pues, el siervo trabajaba la tierra, tenía ciertas libertades, pertenecía todavía al señor feudal, pero su pertenencia era más moral y religiosa, ideológicamente hablando, que una libertad jurídica, que una dependencia jurídica. Tenía libertad, pero tenía que vivir en el castillo feudal o los territorios del señor feudal. La servidumbre en el feudalismo. Entonces, el tercer modo de producción ya sería el del capitalismo. En el capitalismo, el sistema de producción va a generar riqueza, va a generar capital, va a generar plusvalía. ¿Qué significa plusvalía? Plusvalor. Más valor en un producto terminado por el cual el dueño de las máquinas gana ese valor agregado y le paga una cantidad de trabajo determinada al trabajador. Entonces, esto va a generar riqueza. Y al generar riqueza va a generar, pues, mayor desarrollo inventivo, mayor desarrollo productivo y mayor desarrollo industrial del mundo. Y es lo que tenemos hasta el día de hoy. 3 modos de producción, el último que tenemos hasta ahora. Muy bien, jóvenes. Las causas de la revolución industrial usted las puede ver en cualquier libro del tema, pero vamos a mencionar algunas. Europa estaba aumentando de población, aún a pesar de las guerras napoleónicas. 2. Inglaterra estaba pues avanzando en lo que era el desarrollo de la industria textil. Ya los antiguos telares de York y Lancaster estaban siendo sustituidos por telares de fierro, ya no de madera, ¿no? Sino de fierro y telares modernos, ¿no? Que pueden incluso hasta sacar ya prendas casi hechas en vez de estar armándolos de manera artesanal. Entonces todo eso ya estaba pues repercutiendo, ¿no? En el desarrollo, ¿no? Se podría decir, de un tipo de productividad. Los terrenos de labranza ya eran pues cambiados por terrenos de pastoreo. Se prefería el animal, pues ganado lanar como la oveja, ¿no? Para sacar su pelambre para hacer los productos, en preferencia a otros agrícolas que todavía se mantenían también. Entonces vamos a ver que se trataba de globalizar el mundo de aquella época, se trataba de unificar ese mundo de aquella época, ¿no? Y sobre todo las materias primas que estaban aportando a los países y que se estaban descubriendo, ¿no? Todo ello conllevaría pues a la conformación de esta primera revolución industrial. Vamos a ver también que hay otros importantes otras importantes causas, ¿no? Ya el trabajo manufacturero pues quedaba corto, ¿no? Producir en pequeña escala, de calidad por supuesto, pero era poco comparado con las necesidades que tenía la población. La revolución industrial consta de 2 etapas, algunos dicen 3. Vamos a ver, la primera se origina en Inglaterra, o Gran Bretaña, es de 1780, algunos dicen 1760 hasta 1840, principalmente en Gran Bretaña. Otros países que no lo tuvieron, pero de manera pequeña, pero ya se estaban desarrollando, principalmente Alemania y Estados Unidos. La segunda revolución industrial sucede en Gran Bretaña, América, hablando de Estados Unidos, y parte de Europa también, incluyendo Alemania y Francia, de 1840 hasta 1950, jóvenes. Las 2 guerras mundiales están comprendidas ahí.
¿no? Esta segunda. Y la tercera, que abarca ya todo el mundo, sería de 1950 hasta el día de hoy. ¿Por qué se le da el día de hoy un carácter? Por la biotecnología y el descubrimiento, pues, de la medicina microbiológica, ¿no? Que está, pues, luchando y haciendo esfuerzos por, en este caso, actual momento, de sacar una vacuna contra esta pandemia, ¿no? Por decir el caso, ¿no? Cosa que no hubiese sucedido hace un siglo atrás, o 2 siglos atrás, no hubiese podido ser posible. Entonces, vamos a ver de que estas etapas diferenciadas tienen, pues, características importantes que hay que mencionar. La primera revolución industrial tiene que ver con la industria textil y tiene que ver con la energía de aquel tiempo. ¿Cuál era la energía de aquel tiempo en la cual se basa esa revolución? El carbón y la energía a vapor. Si estamos hablando de la máquina de vapor, estamos hablando de la llamada antigua marmita de Papin, que la perfecciona después James Watt con la máquina de vapor. Y que posteriormente la adopta de manera muy importantísima Stephenson. ¿Pero quién es Stephenson, profesor? Los antiguos ferrocarriles que circularon en Inglaterra y después en Estados Unidos, los primeros llevan su patente, Stephenson. No se olvide que el Perú, para el año 1851, tuvo su primer ferrocarril. Unía Lima con el Callao. Perú estaba a la vanguardia de América del Sur. Fue uno de los primeros. Gracias a su exportación de guano que elevó las rentas fiscales de aquel tiempo. Entonces, para ponerse un ejemplo, ¿no? Y en Inglaterra había ferrocarriles. En Estados Unidos también. La función principal del ferrocarril, ¿cuál fue? La de unir pueblos. La unificación de los pueblos hace posible, ¿qué cosa? Hace posible, pues, el intercambio cultural, el intercambio comercial y económico entre ellos. Se instalan fábricas y ciudades tras otras, ¿no? Sabe que, por ejemplo, la iluminación a gas de neón se produce en América Latina, en el Perú, en 1895-1900. En Europa estaba ya instalada, ¿no? Entonces vamos a ver que esa segunda revolución industrial tiene que ver también con otro elemento fundamental, ¿no? Que será la electricidad y el petróleo como reemplazantes, pues, del carbón. El carbón de piedra que reemplazó al carbón vegetal anterior, ¿no? Ya viste en las películas antiguas, los ferrocarriles antiguos eran alimentados para poder dar su marcha con carbón, ¿no? Había hombres que con su lámpara tiraban el carbón hacia la máquina para poder generar, pues, el combustible por el cual pudiera, pues, avanzar, ¿no? El ferrocarril. Entonces vamos a ver que esa industria va también a proporcionar avances técnicos para la agricultura. Se va a incrementar la productividad del suelo. Si antes se producía una cantidad determinada de rendimiento de hectárea por hectárea, esa productividad se va a multiplicar por 10 o por 20 con las técnicas y los descubrimientos de los abonos más tecnificados, más proporcionados para que la tierra pueda producir. La revolución segunda tiene que ver con la electricidad y el petróleo. Entonces, los ferrocarriles se van, pues, perfeccionando y se va dando uso a la electricidad. La electricidad aquí en el Perú es más o menos de 1905 para arriba, 1910, ¿no? Y los primeros automóviles para 1920 aquí en el Perú. En Europa ya estaban. Entonces vamos a ver, por ejemplo, industriales como Henry Ford, que ya van a, pues, a trabajar en grandes, o van a hacer que sus trabajadores trabajen en grandes fábricas, ensamblando los productos que se procesaban, pues, por partes, ¿no? Entonces todo eso va a dar origen, pues, a una diversificación del trabajo y va a haber un aumento grande de la población mundial. Imagínense, de este periodo hasta 1950 la población del mundo prácticamente se ha sextuplicado, ¿no? Prácticamente se pasó de 600 millones a casi 2.500 o 2.800 millones para 1950. Y hoy día estamos en 7.000 millones, 7.500 millones de seres humanos. Entonces, vamos a ver que esa tercera revolución industrial no solamente es la industria de la microtecnología,
de los nanorobots, de robots, nanorobots, la nanotecnología, sino también de la tecnología nuclear, ¿no? El uso de la energía nuclear con fines pacíficos para producir, gracias a sus radioisótopos, más productividad en la agricultura y una derivación a la energía eléctrica, o sustituir pues el petróleo, que es un hidrocarburo que puede pues acabarse, ¿no? Puede acabarse, y se están estudiando posibilidades para poder hacer motores con un acoplamiento de aditamentos eléctricos, o en todo caso el etanol, el alcohol u otra fuente de energía, ¿no? Entonces vamos a ver cómo la población mundial está llegando a su cúspide, ¿no? Todo eso tiene que ver, por supuesto, con la productividad. Entonces vamos a ver que también esta segunda revolución industrial ha tenido que ver mucho con el acero, ¿no? La productividad del acero. Usted vea un documental en Estados Unidos, las grandes construcciones se han hecho en base a acero, ¿no? Vigas de acero para hacer grandes edificios, ¿no? Ahora, para no perder de vista esto, ¿no? La revolución industrial va a traer en sus comienzos, el capitalismo también va a traer en sus comienzos dos fuerzas antagónicas entre sí, ¿no? El burgués, en el cual detentaba los medios de producción, el señor burgués, el dueño de los medios de producción, es decir, el objeto de trabajo y el medio de trabajo, y el proletario, que solamente vende su fuerza de trabajo, no más. Entonces, el proletario y el burgués van a entrar en contradicción. Eso también sería la base ideológica del socialismo, ¿no? Entonces vamos a ver que eso en Inglaterra pues se generó en un primer momento, ¿no? Vamos a ver que gracias a esta revolución industrial, entonces los países se van a regir en base a su productividad y el fortalecimiento de sus monedas, como signo de cambio, signo de valor. Eso lo vamos a ver cuando hablamos pues economía política, ¿no? El dinero fiduciario en la moneda como símbolo de valor, como símbolo de adquisición de productos. Ahora, jóvenes, ¿cuáles han sido las ventajas y desventajas de este sistema, ¿no? De este sistema capitalista, ¿no? Vamos a ver. Si el capitalismo y la revolución industrial dan por origen, pues, el trabajo en serie, vamos a ver que hay ventajas muy grandes, ¿no? Ya no habrá, pues, pues desigualdad social, perdón, no habrá desigualdad pues racial, cultural. La igualdad será la del dinero, ¿no? Bueno, quizás en este caso vendría la desigualdad por los que no tienen y los que tienen más. Entonces vamos a ver que hay ventajas y desventajas, ¿no? Si yo podría poner un ideólogo del futuro capitalismo y de la revolución industrial, sería Adam Smith, ¿no? Probablemente es su libro, ¿no? Hay otros, ¿no? Pero Adam Smith, en su famosa obra La riqueza de las naciones, él ahí explica, ¿no? ¿Qué cosa explica él? De que el trabajo es la fuente de riqueza. Y si el trabajo es la fuente de riqueza, pues tiene que ser libre. No debe tener trabas. El famoso dejar hacer, dejar pasar y dejar trabajar, ¿no? El laissez faire, ¿no? Que precisaban mucho los ingleses, ¿no? Libertad en todo sentido de cosas, ¿no? Para que pueda pues haber una mejor producción en todo orden, en toda situación social, ¿no? Vamos a ver que esta revolución industrial va a traer beneficios. El primero de ellos era la acumulación de capitales, ¿no? Entonces, esto generaría riqueza, ¿no? Y beneficio a los dueños de los medios de producción. Aumento de la población mundial, como se explicó hace un momento, ¿no? Expansión colonial. Vamos a ver que los países van a crear métodos más modernos y suspicaces, pues, para colonizar los países, ¿no? Como ya vieron que América estaba libre, entonces se van a África y a Asia, ¿no? Vamos a ver que África fue considerado un inmenso pastel, ¿no? Estaba, pues, esto lo vamos a ver en clase posterior de los imperios coloniales, ¿no? Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, ¿no? Italia también tuvo parte del imperio colonial, y sobre todo en Asia también, ¿no? Los puertos de China y el surgimiento de Japón como potencia mundial para aquel tiempo, ¿no? Pero también va a generar desigualdades, ¿no? Va a generar aspectos
aspectos desfavorables de esta revolución industrial, ¿no? Va a generar, por ejemplo, pues, desigualdad social, va a generar analfabetismo en algunos sectores, va a generar pues también crisis inflacionarias en algunos países, ¿no? Vamos a ver que la inflación como fenómeno va a darse en este caso dentro del capitalismo. ¿Y por qué se da? Para poner un poquito de explicación, es por toda la crisis de stocks, ¿no? Toda crisis de stocks se estoquean los productos. Ya. Entonces vamos a ver, jóvenes, que uno de los aspectos negativos de la revolución industrial es las crisis económicas que se producen y la inflación que se produce, que conlleva sobre ello por stock. El stock es el sobredimensionamiento o la acumulación de productos que no tienen salida en el mercado. Entonces, eso va a originar ¿qué cosa? Búsqueda de nuevos mercados para colocar los productos manufacturados o elaborados, perdón, y va a generar enfrentamientos con otros pueblos y, en este caso, también guerras. Las guerras mundiales tienen esa característica, ¿no? Principalmente. Y las crisis económicas tienen, sobre todo las del capitalismo, crisis de stock, superproducción. Entonces, vamos a ver eso en posteriores clases, ¿no? Nos toque las guerras mundiales, los imperios coloniales. Jóvenes, les presento también a su información el cuestionario, creo que son 12 preguntas, hay 1, 2, 3 preguntas para contestar con alternativas, las otras son para desarrollar de acuerdo a la clase del día de hoy y a la información que está adyacente que se le va a presentar, ¿no? Eso es todo, muchas gracias.